El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo muy amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. El día de hoy se nos presenta a Jesús, que como uno cualquiera se pone en fila allá donde Juan Bautista está bautizando. El bautismo significaba: yo soy pecador, vengo a purificarme. ¿Jesús era pecador? ¿Necesitaba purificarse? No. ¿Y por qué se puso en fila para que lo bautizaran? Él quiso unirse a aquella oleada de conversión que pedían ser limpiados, purificados, para comenzar una nueva vida. Él se puso en fila con todos para dar ejemplo. Este es el bautismo de Jesús. Jesús que está ahí y de pronto una paloma se posa sobre su cabeza, símbolo del Espíritu Santo, y se oye una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y en esa forma Jesús comienza su misión de predicación. Ya llevaba 30 años en la tierra y no había predicado. Jesús, ¿dónde estaba? Estaba retirado, no sabemos dónde. Porque Jesús nació, sus papás lo presentaron, lo llevaron al templo, se les perdió cuando iban de regreso, y ya después no se habla de Jesús. Desde los 12 años a los 30 años no se habla de Jesús. ¿Dónde estaba? Porque estaba escondido. Es que él venía para una misión. Y en aquel tiempo solo predicaban los que tenían de 30 años en adelante. Cuando Jesús cumplió 30 años, entonces fue para que lo bautizaran y comenzó a predicar. Y muy significativo, mientras Juan Bautista los estaba bautizando, una paloma se posa sobre Jesús, símbolo del Espíritu Santo. Hermanos, nuestro bautismo por lo general lo recibimos de niños. Y algunos dicen: ellos ni cuenta se dieron, ese bautismo no vale, dicen los que no son católicos. Ese bautismo no vale. Piensen ustedes en un caso muy interesante. Juan Bautista estaba en el seno materno. Y cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel, el niño comenzó a dar saltos en el seno materno
quedó lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, en el seno materno. Ese niñito en el seno materno no tenía uso de razón y el Espíritu Santo lo estaba santificando. Por eso en la Iglesia Católica nosotros bautizamos a los niños y no tenemos miedo, porque los que no son católicos piden, bautizan a los niños, ni uso de razón tienen y ya los están bautizando. Juan Bautista recibió al Espíritu Santo cuando estaba en el seno materno y comenzó a dar saltos de alegría. O sea, el Espíritu Santo llega también a los niños. Y entonces nosotros decimos, desde que nazcan, que tenga el Espíritu Santo, que sea guiado por el Espíritu Santo. Y aquí hay unos padres muy descuidados. Dejan pasar mucho tiempo y no bautizan nunca al niño, esperando que venga una tía de Estados Unidos para celebrar el bautismo. ¿Qué interesa la tía? El que interesa el niño, que tenga al Espíritu Santo. Aquí no se trata de una fiesta de tipo pagano, es una fiesta eminentemente espiritual. La familia contenta de que ese niñito va a ser templo del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Biblia. Somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así es que si usted oye críticas contra el bautismo de niños, acuérdese de esto. Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno. Y no solo dice, quedó lleno del Espíritu Santo. Es que su misión era prepararle el camino al Señor. Él era el que iba a decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que esto se lo iluminó el Espíritu Santo. ¿Por qué iba a usar esta comparación? Cordero de Dios para que lo mataran. Y es que para eso venía. Venía expresamente a morir para que el mundo no fuera condenado. Nadie podía morir para que fuera perdonado el pecado del mundo. La palabra de Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Vean ustedes ese acontecimiento tan grande. Y es lo que nosotros el día de hoy estamos celebrando, motivo de alegría. Y esto nos conecta directamente con nuestro bautismo. Como sacerdote muchas veces me doy cuenta de esto. Muchas personas fueron bautizadas de niños, niñas, y ni hacen referencia a su bautismo, ni les importa su bautismo, ni saben en qué iglesia fueron bautizados. Y eso de iglesia me interesa mucho porque San Francisco de Sales iba mucho a la iglesia donde lo bautizaron. Antes en las iglesias estaba la pila bautismal y ahí se quedaba orando él, dando gracias por ese acontecimiento de su vida, muy importante. Y como sacerdote me toca ver que muchas veces las personas ni saben cuándo las bautizaron, ni les interesa en qué iglesia la bautizaron, a saber dónde me bautizaron mis papás. O sea, nunca han investigado mi bautismo. ¿Qué sucedió el día de bautismo? El día de mi bautismo me sucedió lo mismo que el día de Jesús. Se abrieron los cielos. El Espíritu Santo comenzó a habitar en mí. Comenzó a habitar en mí. Los que no están bautizados por descuido, el Espíritu Santo no está habitando en ellos. Mire qué descuido. Papás que dejan pasar el tiempo, ya los niños ya tienen 14, 15 años y no los han bautizado. Pobres niñitos, paganitos, por descuido de los papás. No le dan importancia al sacramento del bautismo tan importante. Y
Insisto en esto, algunos pues que no son católicos nos critican, ¿cómo van a bautizar al niño si no tiene uso de razón? Y les repito, Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno. Saltó en el seno materno el Espíritu Santo en aquel niñito. Y es que él estaba destinado a preparar a los demás. Iba a ser el gran bautizador, Juan Bautista. Impresionante que Jesús, al llegar a sus 30 años, pide que lo bauticen. Y va donde Juan Bautista y él se queda admirado. Yo soy el que debo ser bautizado por ti y no por mí. Así conviene que se haga, le dice Jesús, bautízame. Y aquel obedeció y lo bautizó. ¿Cómo se sentiría él bautizando nada menos que aquel hombre que era Dios? El día de nuestro bautismo, entonces, estimados hermanos, fue un regalo de Dios para nosotros. Insisto que muchas veces el bautismo del niño lo aprovecha el papá para hacer una fiesta pagana con sus amigos y abunda el licor y los tragos, una fecha tan santa, profanada. El pobre muchachito ahí está y los otros aprovechándose del bautismo para una fiesta pagana. No tiene sentido, no tiene sentido. Es una fiesta eminentemente espiritual, celebrarla devotamente y recordarle al niño y llevarlo: en esta iglesia te bautizaron. En esta iglesia. Muchos no saben dónde los bautizaron. Es decir, en su familia no le han dado importancia a eso. Costumbre, niñito hay que llevarlo a bautizar. Pero no, es un momento importantísimo para el niño y su familia. Va a comenzar a ser templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, el mejor regalo que usted le puede dar al niñito que acaba de nacer. No tiene uso de razón, pero si Juan Bautista tampoco lo tenía, y en el seno materno recibió el Espíritu Santo. Él ni siquiera había nacido, todavía estaba en el seno materno. Esto es significativo en la iglesia y hay que ponerlo muy en práctica. Así es que no tenga miedo usted cuando alguno le dice bautismo de niños, sí, ni uso de razón tenían. Juan Bautista tampoco tenía uso de razón. Y saltó en el seno de su mamá, aquel niñito, porque recibió el Espíritu Santo. El día de hoy nosotros le vamos a dar gracias a Dios por esa gracia tan grande. Desde niñito, niñita, yo recibí el Espíritu Santo. Comencé a ser templo del Espíritu Santo. En nuestra Iglesia Católica, cuando se va a exponer el Santísimo al público, se usa una custodia. Y ahí en esa custodia se pone una hostia consagrada grande. Custodia. Pues nosotros, estimados hermanos, somos custodias ambulantes, porque llevamos a Jesús. Y debe notarse, pero no se nota cuando aquel papá se emborracha y dice tonterías. No se nota cuando la mamá de cristiana no tiene nada, sino de pagana. Y todo eso se va difundiendo en la familia, paganismo. Muchas familias son familias paganas, van a misa por costumbre, van a procesiones por costumbre, encienden veladoras y muy grandes por costumbre, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Eso es grave. Todos nosotros nos debemos preguntar, y yo ya tuve mi encuentro personal con Jesús, y comentarlo con la familia.
¿Ya tuvo usted su encuentro personal con Jesús? ¿O solo se quedó con que le dijeron que de chiquito o chiquita lo bautizaron o la bautizaron? Es muy importante ese descubrimiento tan importante que muchas familias no han hecho. Allá quedó. Sí, lo bautizaron en una iglesia, ¿saber cuál? En cambio, como les decía San Francisco de Sales, él preguntó en qué iglesia me bautizaron. Ahí llegaba. Y ahí se iba a la pila de agua bautismal y ahí se quedaba rezando, dándole gracias a Dios, porque en ese momento él había comenzado a ser templo del Espíritu Santo. Un templo que se movía. Nosotros nos movemos, llevamos a Jesús. El que está en pecado está profanando el templo del Espíritu Santo. Lleva profanado el templo del Espíritu Santo. Le ofrece al Señor su templo, pero profanado por el pecado. Por eso nosotros nunca debemos estar en pecado grave. Inmediatamente nos confesamos, pedimos perdón, sacamos eso malo. Nos impide la bendición de Dios. El pecado nos impide la bendición de Dios. Pero yo fui en peregrinación a Esquipulas, pero estaba en pecado mortal, no puedo recibir la gracia. Fue hacer una excursión larga y difícil, pero no recibió la gracia porque su puerta estaba cerrada. Jesús dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Toco y llamo. Si me abren, entro. Si me abren. Si no le abrimos, el Señor no puede entrar. Es algo libre. No entra a la fuerza. Entra solo donde le abro. Él mismo lo dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a comer con él. Nada menos que el Señor se autoinvita a llegar a nuestra vida. Revisemos ese momento de nuestro bautismo entonces. Tal vez alguno de ustedes nunca había meditado en su bautismo y quedó lejos saber dónde, saber en qué iglesia, saber quién es mi padrino o mi madrina. Porque los padrinos y madrinos cumplen un oficio, yo les diría, de honor nada más, se hacen presente el día y después se esfumen. Ya ni regalo le dan al niño después. Ese día sí le dan un regalito, después se esfumen, ya no dan regalos ni nada. O sea, padrino quiere decir padre espiritual. Padrino quiere decir padre espiritual. Los papás escogieron a este señor y a esta señora porque los vieron dignos. Él puede ser padre espiritual, madre espiritual de mi hijo. Y entonces los escogieron. Pero en la realidad eso ha quedado como algo anticuado. Sí, yo fui padrino, pero no sé ni dónde es mi ahijado, no sé si vive todavía. O sea, ahijado. ¿Qué responsabilidad? No sabe si vive. O sea, fue algo de tipo social. No lo tomó en serio. El padrino está, sobre todo, ya hiciste la primera comunión, ya te confirmaron, ya es tiempo de tu confirmación. Tus papás se descuidaron, entonces, papás, ya pasó el tiempo, debe hacer su primera comunión, debe confirmarse, debe casarse por la iglesia, no así nomás, por lo civil nada más. Entonces, el padrino es un padre espiritual. Todos los aquí presentes son padrinos o madrinas, pero también, tal vez la mayoría de nombre nada más, no saben si vive o no vive aquel apadrinado.
Es una responsabilidad muy grande delante de Dios. Ya hizo su primera comunión, fue bautizado, está yendo a misa, está comulgando, se casó por lo civil nada más. Voy a ayudar para que se case por la iglesia, que no pierda esa gran bendición. Estimados hermanos, el día de hoy yo los invito para que durante la misa meditemos: yo soy templo del Espíritu Santo. Desde pequeñita, el Señor me dio este regalo, entró en mí por medio del Espíritu Santo y me comenzó a guiar por medio del Espíritu Santo. Yo muchas veces no me he dejado guiar, el Señor me decía a la derecha y yo me iba a la izquierda. Muchas veces no me he dejado porque Él respeta la libertad. Él no me lleva a la fuerza. Pero cuando me dejo, me ha llevado por el camino recto, haciendo honor a su nombre, dice la Biblia. Él siempre me lleva por el camino de la salvación. Y sobre todo a sus hijos, que de veras sean guiados por el Espíritu Santo, que hagan su primera comunión, que reciban instrucción religiosa, que sepan de dónde vienen, a dónde van, que se casen por la iglesia. Los papás y los padrinos deben estar pendientes de eso. Así es que el bautismo no es una ceremonia allá lejos, es algo que implica una gran responsabilidad. Hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios, que desde niños y niñas recibimos el regalo del Espíritu Santo y comenzamos a ser templos del Espíritu Santo, a ser guiados en todo por el Espíritu Santo.